Guatemala es un país multiétnico, multilingüe y pluricultural. Guatemala es un país hermoso. Guatemala es un país donde aún existen muchos contrastes, donde dos personas pueden nacer el mismo día, pero vivir dos vidas diferentes. Hoy vamos a hablar lo que muchos ven, pero pocos entienden y pocos tienen la forma de expresar o no se expresan. Lo que muchos pueden llegar a saber, pero también a callar. Y esto es la desigualdad que hay en Guatemala. Imagina esto, un niño de ciudad que se levanta, desayuna, se conecta a clases y ya está asistiendo. Por otro lado, imagina un niño de aldea, un niño de una comunidad rural. Se levanta, desayuna, tiene que caminar kilómetros para asistir a clases, donde la escuela no tiene un progreso o no puede abarcar más niños, donde su área para sentarse es un pupitre o incluso una tabla y un bloc. O a veces ni siquiera asiste a clases. Y esto es una realidad en que aún se vive. La desigualdad social es un fenómeno social del cual se ha enraizado acá en Guatemala por múltiples factores. Uno de los factores principales es el gobierno o los gobiernos que han venido con años anteriores solo a enriquecer su bolsillo, solo a dejar más pobre al país. Unos gobiernos que han tenido muchas corrupciones y que han hecho mal a Guatemala. Y los otros factores son los padres o somos nosotros que vemos esto y aún callamos. Vemos esto y aún no tenemos esa habilidad de seguir adelante. La desigualdad, pues, es un factor que realmente afecta en el desarrollo de un país, afecta al desarrollo de una familia, al desarrollo de una comunidad y afecta al desarrollo primordial o el desarrollo individual de una persona. Hablemos de los dos factores, el área rural con una ciudad. Yo, hablando personalmente, vengo de una aldea. Soy originario de San Antonio, Suchitepeques. En esa aldea aún no se ve un desarrollo comunitario. Aún se ven las calles empedradas, aún se ve que no hay estructuras grandes, que no haya un desarrollo comunitario, no hay acceso a internet. Las escuelas quedan, aún los niños todavía tienen que caminar a las escuelas, que quedan una larga distancia. Entonces, esto genera a que la brecha aún está constante ahí, en que uno para enterarse de las noticias tiene que encender radio o una persona se entera meses después o días después cuando esta noticia es relativamente en el momento. Hablando personalmente, cuando pues yo estudiaba cuando era niño, yo tenía que caminar, eh, sin mucho unos 5 kilómetros para ir a estudiar. Teníamos que pasar un cañaveral porque ahí en Suchitepeques hay muchos ingenios, entonces hay cañaverales. Entonces nosotros teníamos que caminar una hora o incluso más para ir a la escuela. Y a veces cuando estaba la lluvia, así íbamos, debajo de la lluvia íbamos, debajo del sol íbamos, regresando a mediodía íbamos caminando. Y aún así las calles empedradas, y aún están empedradas. Y el desarrollo comunitario pues
se ha atrasado bastante porque tampoco hay internet. Entonces tampoco había y ahora no hay. Pero ¿qué pasa? Es porque nosotros nos quedamos callados muchas veces. Nos vendemos por una libra de arroz, nos vendemos por una libra de frijol o nos vendemos prácticamente por algo que nos da la municipalidad y con eso creemos de que vamos a salir de la pobreza y cuando no es así. Hablando en la ciudad, la discriminación se vive diferente. Ya de este lado, yo viviendo en la ciudad, pues he visto de que la desigualdad es enorme porque hay personas que tuvieron la oportunidad de tener un acceso a internet desde pequeños y saben más que uno. Genera ese impacto en que uno se cree capaz, pero arriba hay más que otros. ¿Por qué? Saben más, tienen más acceso, saben otros idiomas. Y es donde todavía existe eso, donde uno se siente menos que el otro. No debería ser así, pero en las empresas también miden eso, de que entre más estudios tienen, mejores puestos tienen y mejor desarrollo tiene una persona a nivel familiar, que puede mantener a una familia, que pueda tener un transporte colectivo, un transporte para poder movilizarse. Entonces, aún se vive. Nuestra realidad es bastante enorme porque el 50% de esta desigualdad se vive acá en la ciudad y el 70% aún se vive en las aldeas, donde aún no hay la forma para erradicar. Existen múltiples, pero lamentablemente los gobiernos, las municipalidades no se enfocan en eso, no se enfocan en seguir creciendo a nivel estratégico digitalmente. Entonces, este es un fenómeno muy grande porque ¿qué nos genera esta desigualdad? O nosotros pensamos, pero X va, la desigualdad va y viene, no me importa. Pero bien, ¿por qué? ¿Por qué nos afecta la desigualdad? La desigualdad afecta en que muchas personas tienen que salir de su casa y migrar a otro país para hacer sus cosas, para comprarse algo o hacer una casita o darle mejor vida a sus hijos o a su familia. Y también tenemos el alta tasa de mortandad, que muchos niños mueren por la desnutrición crónica, porque si no tenemos un nivel de estudio, no podemos mantener a nuestra familia, nuestros hijos aguantan hambre y mueren. Y también la educación, hay una muy mala educación, porque tenemos una decadencia en las escuelas, no hay buenas estructuras, no hay agua, no hay agua potable, no hay drenajes. Entonces esto genera también enfermedades, esto también genera factores que afectan directamente a la familia y también no hay calles que han sido arregladas, no hay calles pavimentadas, aún hay calles empedradas y también la desigualdad afecta a que haya mucha violencia, porque si no hay educación, no hay trabajo y si no hay trabajo, los jóvenes pues la salida más fácil es integrarse a una mara, integrarse a una estructura criminal y es donde también genera mucha violencia, genera muchas muertes y sobre esto pues es un tema muy amplio y para erradicar principalmente la desigualdad tendríamos que mejorar las carreteras para que podamos movilizarnos de un momento a otro. Dos, poder tener un acceso a internet para poder mantenernos informados de todo lo que acontece a nivel nacional. También la educación, mejorar el nivel de educación, mantenernos con más libros informáticos, más libros digitales, más acceso a una computadora, más acceso a internet. Y lo otro, pues también mantener una economía activa, una economía donde
todas las personas podemos tener un acceso a generar un poco más de ingresos para poder mantener a nuestras familias, para poder comprar alimentos y poder tener en casa lo necesario. Y por otro lado, pues también que los gobiernos y las municipalidades se interesen en el desarrollo individual de cada niño, porque a través de ese desarrollo también desarrolla un país. A través del desarrollo de una comunidad se desarrolla un municipio, y si el municipio desarrolla, se desarrolla un departamento, y el departamento desarrolla un país. Pues la discriminación aún está, la discriminación aún persiste, pero nosotros tenemos que tener ese valor de seguir adelante, ese valor de no quedarnos callados, ese valor de motivarnos día a día, de que ir escalando poco a poco, de ir pidiendo que nos tengamos mayor acceso, que tengamos mayor alcance tecnológicamente, y que nosotros podamos ser los jóvenes, podamos ser el futuro de este país. Eh, Agradezco la oportunidad. Toda esta información pues fue generada a base del Instituto Nacional de Estadística y de las otras plataformas. Entonces, muchas gracias, y gracias por escucharme.